Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión, un canal de bendición, un canal de restauración, un canal que trae vida al afligido, libertad a aquel que está cautivo, sanidad a aquel que está enfermo. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Y hoy venimos con un tema de bendición, un tema de restauración, un tema que sabemos que va a cambiar muchas vidas, gloria al Señor. Y queremos hablar los políglotas del cielo. Cuánta gente aquí hablando muchos idiomas de la tierra, pero hoy quiero hablar de aquellos que tienen la capacidad de hablar los idiomas que hay en el cielo, gloria al Señor. Y para eso quiero tomar el libro de los Hechos, su capítulo 2, verso 7, y leemos la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaban totalmente asombrados, dice. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Hechos 2:8 dice, y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Gloria a Jesús. En esta parte quiero explicar este verso que he tomado. Quiero compartir con ustedes esta palabra, los políglotas del cielo. Cuando hablamos de alguien que tiene la capacidad de hablar varios idiomas, más de 3 idiomas, estamos ya mencionando a alguien que tiene la capacidad, la inteligencia lingüística y se le considera un políglota. Tiene la capacidad de aprender varios idiomas puede ser a la vez o adquirirlo de manera sistemática, pero tiene esa destreza para adquirir los idiomas. Gloria al Señor. Adoramos y glorificamos el nombre del Señor. En esta parte, lo primero que nos gustaría mencionar es el que está conectado al cielo, la conexión al cielo. Tiene la capacidad de hablar diferentes lenguajes. Y podemos preguntarnos, ¿pero qué tipo de lenguaje? El lenguaje se puede interpretar como el conjunto de signos también, de los parámetros que hay en dicha nación, en dicha etnia. Tienen un lenguaje para comunicarse. Pero estamos hablando de que en esta temporada donde se habló en el libro de los Hechos de que hubo un grupo de personas que recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del poder de Dios, y al ser llenos del poder de Dios, estas vidas fueron restauradas, fueron levantados, recibieron a Cristo, y en esta reunión 5,000 se convirtieron, luego se convirtieron 3,000, y era alguien que sabía hablar el lenguaje directamente de la necesidad, era alguien que sabía hablar lo que realmente estaba sucediendo, era alguien que sabía conocer lo que estaba pasando. Aquellos que son políglotas del cielo saben hablar el lenguaje de los enlutados. Le estoy hablando a los políglotas del cielo que saben hablar el lenguaje de los afligidos, saben hablar el lenguaje de los que han sido menospreciados, saben hablar el lenguaje de los que han sido maltratados. Entonces a este tipo de personas le estoy hablando. El Espíritu Santo te está diciendo, gloria al Señor, te he llamado para hablarle al lenguaje del mundo. Dice la palabra de Dios, y esto fue un hecho un poco sorprendente. ¿Por qué? Porque en el momento de ellos hablar las lenguas, dice que hablaban el lenguaje, hablaban su lengua materna. Y al hablar estas lenguas maternas, dice la palabra del Señor, que la gente se sorprendían y lo daban como loco, porque tenían la capacidad, a pesar de que era muy difícil, de que alguien supiera otro idioma. Se tomó esto como referencia para decir de que ellos estaban locos, de que estaban ebrios, pero sin embargo habían adquirido un nuevo lenguaje, pero este lenguaje se había adquirido a través de la conexión del cielo. Este lenguaje se había adquirido a través de la sanidad que el Espíritu Santo había creado en el encierro del aposento alto. Esta gente había sido sanada, esta gente había sido limpiada, esta gente había tenido una temporada de secreto que no solamente se lo adquirieron de manera superficial, sino que se conectaron del sistema, se desconectaron del mundo, se desconectaron de una realidad que le dijeron que ellos no podían llegar. Entonces hay personas que yo le estoy diciendo, el Espíritu Santo quiere que tú y yo lleguemos a aquel que está a nuestro lado, que tú le llegues a tu vecino, que le llegues a aquel que es tu empleado, que le llegues a tu empleador, que le llegues a las personas, que le puedas llegar a tus hijos. Y hay personas que dicen, es que no
entiendo, no sé cómo hablarle, no sé cómo contarme con él. No sé cómo hacerle entender el mensaje que estoy recibiendo. No sé cómo hacerlo. Y hoy Dios te dice, te he dado la capacidad para ser un políglota del cielo. Te he dado la capacidad para que emprendas, para que hables. Te he dado la capacidad para que hables el lenguaje de la sanidad. Te he dado la capacidad para que hables el lenguaje de la liberación. Y esto le estoy hablando a gente aquí, gloria al Señor, que pueden caminar bajo el nivel de liberación, pero lo van a hacer, gloria al Señor. Aleluya, bajo un lenguaje del cielo. En esto me acuerda a diferentes personas que estaban hablando un lenguaje de mentira. Y dice la palabra del Señor que le habían profetizado a Gat y a Rey que se había asociado con ellos y le habían profetizado victoria. Sin embargo, se levanta uno de los profetas después de que habían muchos profetizado mentira. Un profeta hablando la verdad de manera genuina. Y dice la palabra del Señor que cuando este joven comenzó a hablar de manera genuina, la palabra de Dios comenzó a introducirse en él. Y aquellos que el espíritu de mentira le había tocado, comenzó y le tocó a ellos. Gloria al Señor. La palabra de Dios hoy te dice, te he dado la capacidad, te he dado la virtud para que puedas hablar el lenguaje de aquellos que están atados. Yo no sé cuáles son los que están atados a tu alrededor, pero dice la palabra de Dios que cuando Pedro cruzaba por un lugar, con la simple sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Estuve escuchando un comentario, gloria al Señor, extrabíblico, que decía que la sombra se refiere en la antigüedad, se refiere con el testimonio de alguien, o sea, la evidencia de lo que esa persona aporta, lo que esa persona arrastra. Esto quiere decir que cuando una persona se está hablando de él en un lugar, cuando esa persona no está presente, esa es su sombra. El simple hecho de la persona hablar de Pedro en la antigüedad, aunque Pedro no estuviera presente, se cree que los demonios se manifestaban, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres, los cautivos eran libertados, gloria al Señor, el oprimido era sanado. ¿Por qué? Porque había una esencia que aún en el testimonio que este hombre cargaba, gloria al Señor, podía evidenciar lo que Dios traía. Y quiero decirle por qué, porque Pedro aprendió a hablar el lenguaje del cielo, y donde quiera que se mencionaba su nombre se podía identificar lo que realmente Dios quería transmitirle a Pedro, lo que realmente Dios quería transmitirle a la humanidad. Dios quería tener un canal específico para hablarle a los hombres. Yo no sé, gloria al Señor, en qué lugar tú estás, si hay diferentes naciones, si hay diferentes etnias, si hay diferentes, gloria al Señor, estatus, pero hoy Dios te está diciendo: el lugar donde estás, la posición donde te encuentras, va a ser el lugar indicado, gloria al Señor. La posición que estoy tomando, ¿para qué? Para que comiences a hablar el lenguaje del cielo, comiences a hablar el lenguaje de sanidad, comiences a hablar el lenguaje de autoridad, comiences a quebrantar los muros, comiences a quebrantar las murallas, comiences a quebrantar, gloria al Señor, los oprimidos, porque hoy Dios te dice: te he dado la capacidad para discernir los tiempos, te he dado la capacidad para discernir los momentos, y solamente lo he hecho ¿para qué? Para que hables el lenguaje del cielo aquí en la tierra. Hay afligidos que están necesitando de una boca profética que hable de restauración. Hay necesitados que están deseando que alguien se levante a hablar, que sea la boca de Dios en la tierra. No importa en la posición donde estés, no importa en el lugar donde estés, estos afligidos, estos cautivos, la presencia de Dios le está diciendo: te levanto, te restauro, para que comiences a hablar en el lenguaje que yo te di, para que comiences a hablar el idioma que yo te di, gloria al Señor. Aleluya, bendecimos el nombre del Señor porque Él es bueno, porque para siempre son su misericordia. Espero que tú te animes, espero que te levantes para que entiendas que la presencia de Dios está capacitando tu mente, tu corazón, para que comiences a hablar el lenguaje del cielo aquí en la tierra, para que comiences a darle vida a aquello que está muerto, para que comiences a caminar, gloria al Señor, como otros no han podido discernir realmente cuál es lo que Dios quiere.
pero no lo han podido discernir porque no han aprendido a hablar el lenguaje del cielo. Y el lenguaje del cielo tiene muchas ramificaciones. Podemos, así como él estaba mencionando, podemos hablar el lenguaje de los enlutados, el lenguaje de los oprimidos, de los rechazados, de los afligidos, el lenguaje de aquellos que no tienen, gloria al Señor, un amparo, un refugio. Podemos comenzar a hablar el lenguaje de los que tienen faltas de amor, de los gnósticos, de aquellas personas que han sido rechazadas, gloria al Señor. Podemos hablar el lenguaje de los que son ateos. Podemos hablar el lenguaje de aquellas personas que no han conocido a Dios. Pero tú y yo, a través de esas palabras de vida, de restauración, de avivamiento, de liberación, podemos levantar y sacar de las tumbas a muchos, gloria al Señor, que por mucho tiempo han hablado el lenguaje de la aflicción, por mucho tiempo han hablado el lenguaje de la tierra, y el lenguaje de la tierra es un sistema que habla el lenguaje del pecado, de la mentira, de la traición, del engaño, de la lascivia, de la lujuria. Pero hoy Dios te dice: te levanto para que hables el lenguaje del cielo. Agradecemos la presencia de Dios de que tú estés ahí, que tengas la oportunidad de hablar de esta palabra. Esta palabra es para ti, para tu vida, para los tuyos, así que compártela, bendice a otros para que puedan alcanzar liberación y sanidad a través de esto. Recuerda que esto fue Excelencia Cristiana, tu canal, gloria al Señor, de bendición, de restauración. No te muevas de ahí, hazte parte de esta gran familia. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Dios te bendiga y Dios te guarde.